¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, buenas tardes. La clase de hoy o la práctica que vamos a hacer hoy, sí, va a ser la práctica 4, la práctica 5 y la práctica 6. En este momento les voy a explicar de qué se trata la práctica número 4, pero antes de hacerlo voy a tomar rápidamente vamos a ver algunos pequeños aspectos que son importantes entender para posteriormente poder comprender lo que ustedes van a hacer. Lo primero que les voy a explicar, sí, eh, va a ser lo concerniente, aquí lo voy a escribir, lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel, ¿no? Ok, ¿a qué se refieren las referencias absolutas y las referencias relativas? Si ustedes recuerdan, ¿sí? Haré un poquito más grande aquí, la celda. Nosotros para poder ver una fórmula, o digo, para poder reconocer una celda, nosotros la celda la reconocemos a través de la columna y la fila, es decir, son como coordenadas, ¿no? En este caso yo me encuentro o el cursor aquí se encuentra en la celda número B4, ¿sí? Si ustedes observan en la parte superior izquierda, dice el cuadro de nombres, dice pues estamos en la B4. Si yo me pongo aquí, estamos en la D5. Si yo selecciono un rango, pues me pone la primera, ¿no? Que es a partir de la E6, ¿sí? Que es ese caso la que está en blanco, ¿no? Entonces, ya una vez que entendemos eso, bueno, vamos a ver otras cosas. Eh, Cuando nosotros ya nos metemos a las cuestiones de fórmulas, si usted recuerda, nosotros podemos sumar valores. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo aquí le pongo es igual y le digo, ¿sabes qué? Vas a sumar el B5 más esta, más E5. Si yo pongo ahí la fórmula, y aquí le voy a poner este resultado, y ahí va a ser la fórmula, esta columna de las fórmulas, ¿sí? Yo estoy diciendo que aquí me va a sumar el valor que yo ponga aquí más el valor que yo me ponga aquí, ¿sí? Y el resultado aquí es cero. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún valor. No es más que una suma, ¿no? Entonces, al momento de que yo pongo esto en la fórmula, pues me está poniendo que la fórmula está hecha a base de dos referencias, ¿sí? Que están de esta manera. Esto que ustedes ven aquí es una referencia relativa. ¿Por qué es una referencia relativa? Ok, porque aquí me está diciendo que B5 más E5. Ok, B5 más E5. Pero quiero que observen ustedes, ¿qué sucede si yo tomo aquí y arrastro hacia acá abajo y copio la fórmula hasta el 10, hasta la fila 10? Yo aquí lo que hice fue esta fórmula que yo hice, la copié para acá, ¿sí? Y obviamente me sigue dando un valor de cero porque aquí no tengo valores, no tengo números, pues no me está sumando nada, me está poniendo cero la fórmula. Pero si ustedes observan, le voy a poner F2 para que me muestre la fórmula aquí en la celda directamente para que lo puedan ver un poquito mejor. Aquí ustedes pueden ver que B5 más E5. O sea, aquí me está mostrando que esta es una referencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque la de abajo, cuando yo la copié, me salgo. Y si yo pongo la de abajo, me pone que es igual a B6 más E6. Es decir, que a medida que yo copio hacia abajo, la fórmula también va cambiando. En este caso, como es hacia abajo, me va cambiando la fila. Si arriba era la C5, de aquel, perdón, era la B5, aquí es la B6. Y aquí sería la B7 y aquí la B8, B9, B10 y lo mismo con la C, ¿no? Es decir, es una referencia de una celda, pero es relativa. ¿Por qué? Porque al momento que yo la copio o desplazo hacia abajo, es relativa. ¿Por qué? Porque en este caso la fila va a cambiar. Por eso es relativa. Es decir, no es absoluta porque si fuera absoluta siempre sería la misma. Ahora fíjense bien en este ejemplo. Pues aquí me está cambiando. A medida que yo copié, pues me cambió lo que viene siendo pues la fórmula. ¿Qué pasaría aquí? Pues bueno, yo aquí puedo poner valores y no hay ningún problema, ¿no? 10 más 2 y aquí puedo poner 5 más 8, etcétera. No puedo poner cualquier valor y me va a realizar el resultado, la formulita, ¿no? Pues aquí no hay ningún problema, ¿no? Pues ¿qué es una referencia relativa? Pues bueno, es eso, ¿no? Es cuando yo referencio una celda y esta al no ponerle, ahorita van a ver que un signo de pesos, esta al momento de que yo la copie, pues esta se va a ajustar
a la nueva fila o a la nueva columna, porque también así como lo copié para acá, pues yo podría copiar para acá, ¿verdad? Y entonces me va a hacer diferentes cosas. Entonces es decir que los valores, estos van a ir cambiando. Pongo otro ejemplo. Aquí pues es un ejemplo de una referencia relativa. Pero imagínense que yo pusiera esto, ¿no? Yo aquí pusiera un valor que fuese no sé, 10. Y aquí voy a borrar esto. Y yo pusiera algo así. ¿Sabes qué? Aquí la fórmula va a ser igual a lo que yo tenga aquí. Imagina que ese es un valor, no sé, en cuánto está el dólar, ¿no? El valor del dólar. Por, no sé, el valor que esté aquí en esta columna, ¿no? Imagínense que es la cantidad de pesos vendidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí le voy a poner no sé, las ventas, ¿no? Ya ven las casas de cambio, ¿no? Cuando hacen el cambio, ¿no? La venta de dólar, ¿no? Imagínense, ¿no? Pues a lo mejor aquí están en un día, aquí estamos en un día, no sé, le voy a poner, por ejemplo, 21 de enero, ¿no? El 21, ¿no? Entonces yo le pongo y esto, imagínense que son días, ¿no? Entonces en este día, a lo mejor vendieron, qué sé yo, $800. Y a lo mejor en el día de abajo, pues vendieron otras cantidades, ¿no? A lo mejor en el otro día, el día 22 vendieron $1,500 y el otro día vendieron 3,000 y el otro día vendieron 3,894 y el otro día casi no vendieron, no sé, $264 y el otro día vendieron mucho más, vendieron, no sé, unos $6,500, etcétera, ¿no? Vamos a poner aquí moneda contabilidad para que parezca como moneda, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a suponer que si yo agarro y digo, bueno, pues yo aquí quiero los valores, que me calcules los valores, ¿no? De pues que me hagas cuántos dólares, cuánto obtenemos en pesos, ¿no? Imagínense que el dólar esté en 20 pesos, ¿no? Entonces, pues, si yo aquí tengo la fórmula que me dice, esta fórmula me dice que va a ser igual a ¿qué? A B6, en este caso sería voy a borrar aquí la fórmula, disculpen, para ponerla de nuevo. Sería igual a ¿qué? Si yo quisiera calcular, bueno, yo vendí $800, pues cuánto es en pesos, ¿no? Que me lo calcule en pesos. Entonces, yo le podría decir, ok, ¿sabes qué? Serían lo que vale el dólar por esta cantidad. Ahí se fijan, la fórmula tiene referencias relativas. Si yo le pongo enter, pues no hay ningún problema, ¿no? Me lo realiza, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quisiera, en un momento dado, y imagínense que yo aquí tengo no un día, sino tengo todo el año, y yo quisiera copiar esta fórmula para abajo, no voy a poder. O sea, tendría que yo estar tecleando la fórmula acá y la fórmula acá y la fórmula acá para que me pudiera hacer el cálculo. Entonces eso no funcionaría. Porque aquí no hay problema. A lo mejor yo lo hago 5 veces y no pasa nada. Pero imagínense que acá abajo son esto un año. Entonces no funcionaría así. Yo quisiera copiar la fórmula, pero si yo copio la fórmula, fíjense qué sucede hacia abajo. Al momento de que yo copio la fórmula hacia abajo, ya no me realice el cálculo. ¿Por qué? Aquí no hay problema porque tenemos que es la B5, que es esta, por la de 7. Me da el resultado. Pero al momento que yo copié hacia abajo, ustedes se van a dar cuenta que aquí, ¿qué hizo? Como yo jalé la fórmula hacia abajo, la copié, ¿qué hace? También aquí se baja 1. Si aquí era B5, entonces se baja la B6. En la B6 no tengo ningún valor. Y aquí sí se baja a la D8. O sea, la D8 sí está bien. Pero la B no. La B debe siempre ser B5 y no bajarse el B6. Porque si no, pues siempre me va a multiplicar este número por nada, pues no me va a dar nada. Entonces, ahí ya utilizar una referencia relativa no me sirve en Excel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Excel para que eso no nos suceda? Utilizamos las referencias absolutas.
¿Cómo se hace una referencia absoluta? Pues es igual, o sea, yo haría exactamente lo mismo. La única diferencia es que yo voy a fijar la celda a través del signo de pesos. Es decir, le voy a decir al Excel que lo que esté con signo de pesos no se va a mover, no importa donde yo lo copie. Siempre va a ser esa celda, va a estar fija, va a ser es una referencia absoluta, la referencia de una celda de manera absoluta, es decir, que esa nunca va a cambiar. Por lo tanto, para yo poder hacer eso, lo voy a hacer directamente aquí para que lo vean ustedes dos. Eso es presionando F2. Entonces, para hacer una referencia absoluta, yo tendría que teclear. Yo le diría, ok, yo le pongo signo de pesos y le pongo B. Estoy diciendo, fija la columna y signo de pesos y fija la fila. Entonces, ahí se fijan, signo de pesos B, signo de pesos 5. Yo ya puse una referencia absoluta en esa celda, es decir, que siempre va a ser la B5. Sin importar si yo copio por, y aquí sí no importa, aquí sí va a ser relativa, porque esta sí quiero que la mueva hacia abajo. Por esta, por D8. Si yo le doy Enter, ya me da un valor. ¿Qué sucede cuando yo copio hacia abajo? Ahora sí, me da los valores. ¿Por qué me da los valores? ¿Por qué? Porque siempre, no importa si yo copio hacia abajo, siempre va a ser B5. ¿Se fijan? B5 quedó fija. O sea, B5 es una referencia absoluta porque yo le puse el signo de pesos antes de la columna, o sea, antes de la B, y el signo de pesos antes de la fila. Entonces, esa es la referencia absoluta de una celda. La puedes tú fijar a través de los signos de pesos y esta la dejo relativa. ¿Para qué? Para que esta al momento de copiarla, esta sí se modifique, pero la absoluta no se va a modificar. Entonces, de esta manera yo podría hacer muchas fórmulas y fijar valores, que ellos siempre sean los mismos valores, que los valores absolutos queden fijos y los relativos pues sí se modifiquen al momento de que yo copio o muevo una fórmula. Entonces, esa es la manera en que se utilizan los signos de pesos dentro de las fórmulas. Es decir, siempre que ustedes vean una fórmula con un signo de pesos, nos está diciendo que hay una referencia absoluta de una celda. Es decir, que esa celda siempre va a ser la misma. El contenido que tenga esa celda siempre va a ser el mismo, no se va a mover. Y la que no tenga signo de pesos, es decir, que va a ser una celda, esa sí es relativa, es decir, esa sí se va a mover en las fórmulas y en todo lo que hagamos. ¿Sí? Ok, entonces esto viene siendo las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Ahora bien, ya que se entendió esto, sí, de hecho si yo aquí le cambiara y bajó el dólar, pues me va a modificar todo, ¿no? Ok, ahora hay otra cuestión que también ustedes tienen que entender para poder hacer la fórmula, para poder hacer las prácticas que vienen más adelante. La siguiente se llaman lo que son las funciones anidadas. ¿Qué es esto de las funciones anidadas? Bueno, eso se refiere a cuando nosotros ya trabajamos con fórmulas más complejas. Funciones anidadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo voy a poner aquí, me voy a pasar a este programita. Este programita se llama CorelDRAW. Ustedes lo van a ver en el tercer cuatrimestre. No importa el programita, lo estoy utilizando como un pintarrón, como un pizarrón o pintarrón para poderles explicar. ¿Sí? Fíjense bien ustedes. Aquí, como ustedes podrán ver, tenemos un símbolo, ¿no? Este símbolo, ustedes más o menos lo deben de conocer. Pues sí, es el símbolo para hacer diagramas de flujo. ¿Sí? Y este símbolo, pues significa decisión. Pues si hay diagramas de flujo en Excel, pues ¿cómo está el rollo? Bueno, ahorita les voy a explicar de qué se trata. Es muy importante nosotros comprender lo que viene siendo las decisiones, porque las decisiones son las que hacen que nosotros podemos poner fórmulas en Excel y podamos hacer determinadas operaciones. Si nosotros no conocemos las decisiones o las funciones anidadas, pues no vamos a entender nada, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, imagínense ustedes que ustedes tienen una
¿cómo se dice? Una decisión. Si la decisión se cumple, nos iríamos hasta ese lado. Si la decisión no se cumple, nos iríamos para acá. Eso es lo que simboliza ese signo, ¿no? O es verdadero o sí, o es falso o es no. Si se va para acá, pues haría una operación. Si se va para acá, haría otra operación. Es decir, así es como son los diagramas, ¿no? Me parece que esto ustedes lo vieron en un curso de inducción o lo están viendo ustedes en otra materia, ¿no? Pero es muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede si aquí yo tengo una condición? Vamos a poner la condición 1. Si la condición 1 se cumple, si es verdadera, ¿sí? La información se va a ir para acá. Por ejemplo, aquí voy a ponerle a unir este punto con este punto, ¿no? Ahí está. Si esta condición se cumple, la información se va para acá. Si no se cumple, se va a ir para allá. Aquí ir al revés, ¿no? Como les digo, ahorita ustedes no se fijan en el programa, nada más entiendan esto, ¿no? Si la condición se cumple, se va a hacer esto. Si la condición no se cumple, se va a ir para acá. Ok, este pues lo voy a duplicar. ¿Sí? Y así sería, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sucede? En Excel esto, nosotros lo hacemos a través de una función que se llama if o si. Por ejemplo, si la condición 1 se cumple, nos vamos y hacemos esto. Si no se cumple, hacemos esto otro. ¿Sí? Esto en Excel sería algo así. Por ejemplo, le pondríamos igual. Ahorita nada más estoy haciéndolo así como fórmula aquí. Ahorita lo vamos a hacer bien ahí en Excel. Sería igual así. Y yo pondría, si la condición 1 lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me alcance el... Este es nada más para que se entienda la lógica y después vamos a ver cómo se hace bien en Excel. Si la condición 1 es igual a sí o es verdadera, coma, entonces, pues no se hace entonces igual a, ¿no? Lo voy a poner verdadero. Por ejemplo, ¿no? Pero si no se cumple, entonces sería falso. Esa sería la primera, ¿no? Lo más sencillo. Si esto se cumple, es igual a verdadero. Si esto no se cumple, es igual a falso. Un ejemplo, por decir, imagínense, no sé, si una persona tiene menor de 18 años, por ejemplo, es menor de 18 años. Vamos a cambiar el ejemplo. Imagínense que es, no sé, venta de cualquier cosa, o que pueda entrar al cine o a algún lugar así para mayores, ¿no? Entonces, si es menor de 18 años, sí, entonces, ¿qué sucedería? Pues no entra, ¿no? O acceso prohibido, ¿no? Ese sería el ejemplo, ¿no? O sea, no va a entrar. Ah, pero si no es menor de 18 años, quiere decir que es mayor. Por lo tanto, el acceso sería permitido. Ahí está. Este sí lo voy a borrar aquí. Entonces, esta sería la condición. Entonces, nosotros podemos poner algo así en Excel. Imagínense que la edad está en la no sé, A1.
en la celda A1, ¿no? Entonces aquí sería así. Si la A1, o sea, ese valor, en este caso es menor a 18, entonces yo le pondría acceso prohibido. O sea, que me ponga, al ponerlo yo en comillas, eso significa que en la celda me vas a poner que el acceso es prohibido. En caso contrario, o sea, la coma, es decir, en caso contrario, si no es menor de 18, pues quiere decir que es mayor, o sea, no hay de otra. Entonces sería acceso permitido. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y de esa manera sería la fórmula, ¿no? En Excel, ya haciéndolo en Excel, ¿no? Si estuviera en una... Ahorita lo vamos a hacer, lo voy a pasar a Excel y lo voy a hacer. Pero lo que quiero es que se vaya entendiendo este diagrama, ¿sí? Entonces, esto ya quedó así. O sea, si la condición se cumple, pues se va para acá. En caso contrario, la coma, la segunda coma, o sea, aquí está la condición. Esto que está aquí viene siendo este símbolo, es la condicionante. Lo que va después de la primer coma es lo que va a ser, y lo que va después de la segunda coma es lo contrario. Y esa sería la sintaxis más sencilla de lo que viene siendo una fórmula o una función sí, o una función de decisión. Ese sería un ejemplo. Pero, pues obviamente estos ejemplos pueden variar. Pueden cambiar dependiendo del tipo de operación que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos haciendo otro tipo de ejercicio? Por ejemplo, imagínense las calificaciones. Por ejemplo, si la calificación, le voy a decir, es menor a 80, ¿qué pasaría? En el caso, por ejemplo, de los del OT, ¿no? ¿Qué calificación sacaría? Pues si una persona su calificación es a 80, entonces su calificación sería NA, o sea, está reprobado, ¿no? Esa sería su calificación. NA. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para... Si una persona saca menos, su calificación es menor a 80, tiene NA. Pero si no, si su calificación no es menor a 80, entonces tendríamos que hacer otra pregunta. Ok, no es menor a 80. Entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? Si no es menor a 80, entonces yo tendría que preguntar. Ah, ok. Entonces yo haría otra pregunta. Ok, su calificación es menor de 90, por ejemplo. Si es menor de 90, o sea, si sí y si no. O sea, aquí hay más que dos sopas, sí o no. Si sí es menor, entonces, ¿qué pasaría con esta persona? Si es mayor de 80, pero es menor de 90, entonces esa persona sacaría un NA, un SA, por ejemplo, ¿no? Entonces, sacó SA. Ah, pero que no. O sea, quiere decir que sacó 90 o más. Ah, ok. Entonces, tendríamos que poner otra de estas para nuevamente volver a definir. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que volver a hacer las preguntas. Sí, ¿no? Si sí, si sí es
aquí tendríamos que hacer, perdón, aquí tenemos que hacer esto. A lo mejor hasta 96 es el de la calificación de, ¿no? Que es la que sigue, ¿no? La calificación que sigue, pues es de. Si una persona saca 96, sacó D. Entonces aquí sería, la calificación es menor a 97. O sea, el que sacó 97 para arriba sacó A U. Y el que sacó 96 a 90 sacó D, por ejemplo, ¿no? En el caso de mi materia. Entonces, así, esta persona, si sacó entre 90 y 96, si sí, entonces sacaría de E. Pero si no, entonces quiere decir que sacó más. Su calificación fue mayor. Por lo tanto, esta persona pues sacaría pues A1. Entonces, caería aquí, ¿no? Si esa persona tiene más, entonces sacó A1. Entonces, esto que ustedes ven aquí en este diagrama, ¿sí? Vienen siendo fórmulas anidadas. Son funciones anidadas, y perdón, son funciones, son decisiones, perdón, un conjunto de decisiones, y para nosotros poder hacer eso, pues tendríamos que hacerlo con funciones, ¿no? Ahora, si esto yo lo hiciera en fórmula, pues ¿cómo sería? ¿Cómo lo haría yo? Ah, bueno, pues entonces, fíjense bien, lo haría yo de esta manera. Yo lo pondría, imagínense que esta está en la calificación, está en A1, ¿sí? En la celda A1. Y esta fórmula está en la B1, por ejemplo, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer nuevamente, obviamente en Excel, pero yo lo quiero hacer aquí para que primero ustedes como que lo vayan asimilando y ya después ya lo veamos, ¿no? Entonces, aquí sería algo así más o menos, ¿no? Entonces, si yo pondría si A1, imagínense que en A1 está la calificación. Si lo que está de calificación es menor a ¿qué? A 80, entonces la persona sacaría un NA. Así sería la fórmula, ya en Excel, ¿no? En caso contrario, fíjense bien, esto es lo que quiero enseñarles aquí para que ustedes sepan cómo se hace. Porque cuando ustedes hacen fórmula y lo empiezan a teclear, ahí es donde se hacen bolas. Entonces, si A1, que A1 es calificación, es menor a 80, entonces va a ser NA. O sea, ya hiciste esta parte de aquí. Pero ahora te falta hacer el no, que el no sería esta parte de aquí. O sea, en caso contrario, coma no, o sea, no. Tú lo que te tendrías que poner es otro de estos. Yo aquí lo que estoy haciendo es, lo estoy copiando, lo estoy pegando. No lo estoy tecleando, lo copio y lo pego después de la coma. Entonces podría, ok, entonces si no es así, entonces vas a hacer otra pregunta, que es esta. Si A1 es menor, pero ya no sería 80, sería 90, lo cambias. Entonces sería SA. Ya nada más le cambio aquí la SA y viene la coma. Entonces ya hice esta parte de aquí. Pero ahora me falta la de acá, pues después de la coma. Entonces, en caso contrario, ¿qué vuelvo a hacer? Pues copio el de acá, y lo pego acá. Es un control C, control V, es lo que estoy haciendo, control V chico. Para no teclear, porque si lo tecleaste es bolas. Eso, les estoy dando tips para que lo hagan más directo, es más rápido. Y es más fácil que te salga bien y que no te equivoques, a que si lo tecleas, porque cuando lo tecleas casi siempre te equivocas y no sabes ni por dónde. Cuando lo haces así, es más difícil que te equivoques. Ahora bien, ya hicimos esta parte de acá y ya al momento de que copiamos este valor del sí para acá, pues hicimos esta decisión. Entonces, calificación, que es el valor que está en A1, es menor que, en este caso le cambiaríamos y sería 97. Ok, si es
97, entonces ya sería DE. Nada más lo cambio. En caso contrario, aquí es muy sencillo. En caso contrario, en este ejemplo, pues si no es este, pues ya nada más me queda este, ¿no? Entonces, en caso contrario, ya no ocuparía yo volver a copiar todo, ¿no? Entonces sería en caso contrario, le pones AU. Y fíjense bien, el SA, el NA, el DA, el SA, el DE y el AU, pues siempre van entre comillas porque le estoy diciendo que me ponga como resultado un texto. Por eso está esto. Pero ahora fíjense bien cuántas veces se ha abierto paréntesis 1, 2, 3. Son 3 paréntesis los que yo he abierto. Por lo tanto, debe haber 3 paréntesis cerrados. 1, 2, 3. Y de esta manera es como quedaría la fórmula, esta fórmula, para representar este diagrama. ¿Sí? Entonces, ahora esto lo voy a volver a hacer, pero ahora lo vamos a hacer en Excel. Primero lo expliqué aquí, pues para que se entendiera, porque pues esto no lo puedo poner en el Excel. Pero sí para que ustedes entendieran qué es lo que estoy haciendo. Ahora lo voy a hacer en Excel. Por ejemplo, imagínense que aquí son las calificaciones. Ya en Excel. Y aquí ya tengo una calificación de 78, 98, 63. Otro que se sacó 86, 97, 99. Uno que se sacó 100. Otro que se sacó 90 o 90. Otro que se sacó 89. Otro, etcétera. ¿No? Ahí tengo muchas calificaciones. Entonces, yo voy a calcular si esta persona sacó NA de SA o AU. Voy a hacer exactamente lo mismo. Sería yo igual. ¿Sí? Y lo voy a teclear directamente aquí. Es igual a que si, la función si, y abro paréntesis. Si que, si este valor A18, que es donde está la calificación, es menor a 80, entonces me vas a poner que esa persona sacó NA, o sea, reprobado. Cierro. En caso contrario, y aquí nada más voy a copiar. Control C, Control V, para que no se equivoquen. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí van ustedes a poner la siguiente condicionante. Si es menor a, en este caso sería 90, entonces ustedes pondrían que sacó SA, coma. Vuelvo a copiar. Aquí fíjense que aquí se me olvidó poner el sí, este de aquí. Sí, y abrir paréntesis nuevamente, ¿no? Si A18 es menor o igual a 90, es SA. Ok. Y ahora sí, vuelvo a copiar de aquí para acá. Si A18 es menor o igual a 96, era 97, pero es menor a 97, entonces es de E. En caso contrario, sería AU. Y cierro 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí está. Pues esa fórmula automáticamente me va a calcular si esta persona reprobó o no. Nosotros vemos que esa persona pues sacaría NA porque no llegó al 80. En el segundo caso, en el 98 me pondría AU. En el tercer caso me pondría NA. En el cuarto caso de 86 me pondría SA. En el 97 me pondría U. En el 99 U. En el 100 AU. Y en el 90 me pondría DE. Ahora aquí le voy a dar Enter. Y vamos a ver si es cierto. La voy a copiar hacia abajo. Y automáticamente ya me calculó las calificaciones. O sea, me está diciendo qué es lo que yo me estoy sacando dependiendo de la calificación, ¿verdad? Ahora bien, esto es con respecto a las fórmulas. ¿Cómo se hace una fórmula? Y si ustedes observan, la fórmula puede ser, se puede ver compleja, pero si ustedes siguen como yo la estoy enseñando, a copiar esto y después de la segunda opción, se les va a hacer muy sencillo a que si ustedes lo teclean. Si se fijan, yo ahorita lo estaba como que tecleando y obviamente hubo un error, me equivoqué, lo vi, ya lo corregí.
Pero si ustedes lo teclean directamente, se van a hacer bolas. Si ustedes le hacen así, no se van a equivocar o se van a dar cuenta más fácilmente, ¿no? Ahora bien, eso es con respecto a lo que es una fórmula. Ahora bien, ahora ya voy a entrar directamente a lo que es la práctica y les voy a explicar otras cosas. Esta es la práctica que ustedes van a hacer. La voy a poner aquí y les voy a explicar de qué se trata. Esta fórmula que ustedes ven, ¿sí? Esta práctica que ustedes ven es unas nóminas, el cálculo de una nómina. Aquí ustedes van a ver que hay varias cosas que ustedes necesitan comprender con respecto a las diferentes columnas que hay aquí, ¿sí? Muy bien, como ustedes pueden ver, la primera columna que ustedes ven aquí, ¿sí? Bien, tenemos el nombre de una persona y aquí tenemos los niveles o los puestos que esa persona tiene. En este caso, los puestos también los van a ver definidos en la parte de abajo, es decir, tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, hay personas que trabajan en un nivel gerencial y su sueldo por hora pues va a ser 200 pesos, por ejemplo. Aquí tenemos una persona que trabaja a nivel administrativo, va a ganar 120 pesos la hora, un operativo 20 pesos, un técnico 60 pesos y un encargado del mantenimiento 18 pesos. Son ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos niveles de sueldo. Es decir, que estas personas, dependiendo del puesto, pues es lo que ellos van a ganar. Ahora bien, tenemos aquí también la segunda columna que nos va a indicar cuántas horas trabajó a la semana, ¿sí? Vamos a suponer que las personas trabajasen a la semana 48 horas, ¿no? En general, ¿no? Y aquí tenemos las horas que estas personas trabajaron. Ahora, aquí tengo otro dato también que dice las horas dobles se pagan, las horas dobles se calculan de 1 a 9 horas. Es decir, imagínense que una persona trabajó muchas horas extras. Entonces, si él trabajó de 1 a 9 horas, entonces a él le van a pagar esas horas al doble. Y si trabaja más de 9 horas, las que trabaje más se les van a pagar al triple. Por ejemplo, aquí nosotros llevamos el resultado. Resulta que esta persona trabajó 48 horas y trabajó 10 horas extras. Por lo tanto, la fórmula me debe de calcular que 9 horas de las 10 se les van a pagar al doble y una se la van a pagar al triple. Por ejemplo, aquí tengo que esta persona trabajó 12 horas, de las cuales 9 se las va a pagar al doble, porque son las primeras 9 son al doble, y pues ¿cuántas le faltan? 3 para cumplir las 12, y las 3 que le restan se las pagan al triple. Entonces nosotros vamos a tener que calcular con una fórmula cómo se hace esta tabla. Entonces ya tengo, si una persona trabajó 10 horas extras, 9 se las vamos a pagar al doble y una se la pagamos a triple. Si esta persona ganara, no hubiese trabajado unas 15 horas, pues 9 se las paga al doble, pero las otras 6 se las pagaría al triple. Y obviamente pues le va a calcular todo lo demás. Entonces fíjense bien, el sueldo de horas normales, pues es decir, son las horas que él trabajó por lo que gana. O sea, si esta persona es administrativo, por ejemplo, Ana es administrativo y trabajó 48 horas, pues sería muy sencillo decir, pues las 48 horas que trabajó son sencillas. Pues estas 48 las multiplicaría por lo que gana un administrativo, o sea, por 120 pesos. Y eso serían el sueldo de las normales. O sea, esto por esto me daría esto. En el caso de las extras, pues ¿cómo las calcularía? Para calcular las extras me tendría que decir, ok, entonces 9 por los 120 más, o sea, 9 por 120 por 2, porque son dobles, más 6 por 120 por 3 por las triples, y eso me daría el sueldo triple, sueldo extra. Y imagínense que aparte pues le van a dar un vale de 500 pesos, que eso pues va directamente, se lo ponen aquí y ya, ¿no? Entonces, de esa manera, es como se calcularía esto. Ahora fíjense bien, las percepciones, cuando se habla de total de percepciones, se refiere a todo lo que percibe la persona.
O sea, no es lo que te pagan, sino tus percepciones, todo lo que tú ganas. Entonces aquí la percepción sería igual a ¿qué? A lo que gana la persona normalmente por sus 48 horas, más lo que ganó por sus horas dobles y triples, más los vales que le dio, pues te da el total de percepciones. Y las deducciones, pues en este caso, vamos a suponiendo que le van a quitar un 20% entre todos los impuestos. Para no meternos a cuestiones de impuestos y eso, vamos suponiendo que las deducciones van a tener un valor del 20% de las ganancias. O sea, el 20% de lo que gana la persona se lo van a quitar para impuestos. Así lo vamos a manejar en la práctica. Y pues obviamente nosotros lo calculamos y ya después el total neto o el total a pagar, que sería la última columna, sería igual a ¿qué? A lo que él gana menos lo que le van a quitar, pues es lo que él va a recibir ya en su cuenta, ¿no? O en efectivo es lo que le van a pagar, ¿no? Entonces, a eso se refieren estas columnas que ustedes ven aquí. Esta de aquí, pues no es más que una gráfica que nos muestra cuánto gana un gerente, cuánto gana un administrativo, cuánto un operativo, cuánto un técnico y cuánto uno de mantenimiento. Es un comparativo de esta misma tabla y nada más la vamos a insertar. Eso es todo para que ustedes sepan o recuerden cómo se hace, porque supongo que ya lo saben hacer. Entonces, esta es la práctica 4 que se tiene que hacer. Obviamente aquí, pues ya el formato y eso, pues eso ya no lo vamos a ver porque eso ya está dado. O sea, ustedes ya lo deben de teclear y lo deben de hacer, que eso es lo que vimos en la semana pasada. Por lo tanto, aquí voy a hacer yo la práctica, ¿sí? De esta manera. Este también igual lo voy a quitar. Y entonces, lo primero que ustedes van a hacer, va a hacer esto. Hagan el formato de esta forma y les debe de quedar así. O sea, aquí no hay fórmulas ni nada, ¿no? Nada más estos valores de aquí y ya. Y es todo lo que van a hacer. Ya una vez que ustedes tengan este formato y lo hayan hecho, lo que ustedes van a hacer es van a calcular las horas dobles, las horas triples, el sueldo horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, en el ejemplo, voy a copiar las horas. Estas sí van tecleadas. Obviamente yo lo hago pues para no teclearlas, ustedes obviamente las van a teclear. Y estos son valores que están aquí, ¿no? Y los vales también, esos están tecleados, ¿no? A todos le ponen 500 pesos, ¿no? A lo mejor lo copiamos aquí. Y estos son valores que son tecleados. Todo esto. Lo demás, estas de aquí, le voy a cambiar un poquito el encabezado para poderlo diferenciar. Esto de aquí son fórmulas. ¿Sí? Ahí está, son fórmulas. Entonces, para que tengamos en claro son valores que se teclean y qué valores son fórmulas. Ahora bien, para yo calcular las horas dobles, ¿sí? Esas, obviamente yo tendría que poner una decisión. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que las horas dobles y las horas triples, las O dobles son las primeras 9 y las triples son las que son después de las 9 horas que trabajaste dobles, te van a pagar al triple. Entonces, ¿cómo haría la fórmula? Por ejemplo, esa sería una decisión. Yo lo voy a poner así. Sería, voy a hacer un poquito más grande esto para que lo alcancen a ver. Así. Y yo aquí pondría igual, obviamente porque es una fórmula. Y yo voy a poner igual la función sí. ¿Y qué me dice la función sí? En este caso, las horas extras son estas, ¿no? O sea, si las horas extras, que es la de 5 en este caso, es igual o es que menor o igual a 9, es decir, que son dobles, ¿no? Entonces, son dobles. Entonces, ¿son igual a qué? En este caso yo pondría de 5. Recuerden que aquí no es dinero, aquí son horas, no es dinero. Aquí todavía no calculamos dinero, son horas nada más. ¿Sí? Si es menor o igual a 9, pues es lo que tenga, ¿no? Pero si no es así, entonces me vas a poner que son 9 nada más y cierro. Esa sería la fórmula para calcularlas
primeras 9. Fíjense bien, si yo aquí tengo 15, dice si D5, o sea que vale 15. Si 15 es menor o igual a 9, no se cumple la condición. O sea, este no es. Entonces me vas a poner 9. Quiere decir que son más que 9, entonces me vas a poner 9. Nada más, las 9. O sea, quiere decir que trabajó más de 9 horas, pues las horas dobles siempre van a ser 9. En el caso de que este sea un dato así. Fíjense bien. O sea, él trabajó 15 horas. Sí, trabajó 15 horas. Pero las dobles son 9 nada más. Pues le vas a poner 9. Aquí ya cambiaría, fíjense. Aquí la fórmula me dice, si D6, me estoy bajándola aquí, que vale 4, ¿es menor o igual a 9? Sí, vale 4, no vale, es menor o igual a 9. Entonces me pones el valor de 4. Ahí está. Aquí, si yo copio, me lo calcula y no importa el valor que yo le ponga. Si aquí son 8, me va a poner 8. Si aquí son 5, me va a poner 5, porque si cumple la condición es menos que 9. O sea, nada más, si trabajaste 5 horas, pues las 5 horas son dobles, nada más. Trabajaste 9 horas, pues las 9 horas son dobles. Que trabajaste 10 horas, ok, son 9 horas, nada más van a ser dobles. Las triples vamos a calcular ahorita con la siguiente fórmula. Entonces, de esta manera es como ustedes calcularían las horas dobles. Fíjense cómo ya estamos utilizando fórmulas, ¿sí? O funciones anidadas. Ahora bien, aquí las triples, ¿cuál sería la fórmula? Para calcular las triples está más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que son, fíjense bien, si yo tengo 15 horas que trabajé, nosotros mentalmente lo podemos sacar. ¿Cuántas son? Si las primeras son 9 horas y las restantes son triples. Pues si trabajó 15 y las 9 primeras son horas, ¿cuántas serían triples? Pues 6, ¿no? O sea, las primeras 9 pues son dobles. Pues 9, o sea. ¿Y cuántas te falta para que te dé 15? Pues 6. Entonces, eso nosotros lo hacemos mentalmente, pero nosotros se lo tenemos que enseñar al Excel cómo sería. Pues en el Excel sería igual a ¿qué? A las horas que trabajaste menos las que sean dobles. Y esa sería la fórmula para que te calcule las triples. Fíjense, lo copio para acá y ya me calculó las triples. Se fijan, este trabajó 9, es decir, las primeras 18, perdón, las primeras 9 son al doble, pues las restantes 9 son al triple. Este me trabajó 10, 9 al doble, 1 al triple. Si hubiera trabajado, no sé, otro número, 11, 9 dobles y 2 al triple. ¿Sí? No es más que una resta, nuevamente pongo la fórmula para que ustedes la analicen y en este caso pues lo desarrollen. Es importante que ustedes analicen bien lo que les estoy diciendo aquí. Porque, ok, cuando ustedes hagan la tabla, pues sí van a entender, o sea, lo van a entender y lo van a hacer porque lo están viendo en el video. Pero es importante que ustedes analicen qué estoy haciendo para que entiendan de dónde salió la fórmula. ¿Sí? Esto lo hago así de esta manera porque obviamente, pues, para hacer esta práctica, pues, lo hacíamos en el salón, hacíamos un debate en el grupo y cada quien trataba de hacer la fórmula, y etcétera, etcétera. Pero dado el formato en el que estamos trabajando, pues no podemos hacerlo de esa forma. Entonces yo ya les estoy dando el resultado, pero sí es importante que ustedes analicen lo que estamos haciendo y no nada más tecleen los datos, porque sí van a hacer la tabla, pero no van a entender lo que estamos haciendo. Ok, ahora bien, fíjense bien, aquí estamos trabajando con horas. Si ustedes se fijan, las fórmulas que hemos utilizado son referencias relativas. Es decir, aquí no hay ningún problema. Nada más hicimos la fórmula y la copiamos y se nos acomodó re bien. Porque son referencias, son horas nada más. Son referencias relativas. Pero ¿qué pasa con el sueldo hora? Con el sueldo hora ya cambia. ¿Por qué? Porque ya depende el sueldo, el puesto que tenga cada persona es lo que va a ganar. Aquí la cuestión ya va a cambiar. Si yo lo entendiera así directamente, yo podría decirles, a ver, muchachos, ¿cuál es el sueldo horas?
Pues el sueldo ahora sería igual a lo que gana el administrativo, los 120 pesos que gana esta persona, que es administrativa, por las 48 horas que trabajo. Y eso me daría el sueldo horas. Está bien. Le doy enter y si el valor está bien, la fórmula está bien, entre comillas. Pero ¿qué pasa si yo digo, ya hice la fórmula y la arrastro hacia abajo? Pues que ya no me va a calcular nada. ¿Por qué? Porque como esta es una referencia absoluta con cuando yo copio para abajo, pues ya no me va a hacer la fórmula. Fíjense, aquí me está diciendo que multiplique estas horas que él trabajó, que están bien, pero por C23 me está diciendo que es operativo, o sea, un poco más pequeño. Y pues no aquí sí coincide, pero allá no va, en el de abajo ya no va a coincidir, en este ya no va a coincidir y en estos tampoco coincidió. Ya me está multiplicando celdas de hasta abajo que no tienen información. Entonces aquí ya no me funciona de esta manera. Entonces, para yo poder hacer esto, yo ya necesito poner una fórmula que me diga o que determine qué puesto es el que tiene cada persona. Porque, por ejemplo, aquí es administrativo. Pero ¿qué tal si no es administrativo y es gerencia? Ya no ganaría 120, ganaría 200 pesos. Ya no me calcularía bien. Aquí no lo haré de manera automática. Por lo tanto, yo no puedo poner la fórmula así simple. Tengo que ver cómo hacer una fórmula para que me calcule los datos bien, sin importar los valores que yo ponga aquí. Si yo cambio los valores, que me lo calcule automáticamente. Entonces, esta fórmula no me va a servir así. Recuerden nada más que la base de esta fórmula obviamente era multiplicar lo que gana la persona, las horas trabajadas, por lo que gana esa persona. Esa es la base, pero lo tenemos primeramente que determinar qué puesto tiene para saber cuál es el sueldo que va a ganar esa persona. Entonces, para poder hacer esa fórmula, tenemos nosotros que igual hacer lo siguiente. Le voy a poner igual y le voy a poner sí. Y entonces, ¿qué le voy a decir? Si esta persona, si esta persona es administrativo, entonces yo voy a tener que comparar el tipo de nivel para que me seleccione lo que él gana. O sea, si es administrativo, va a ganar 120 pesos. Si es operativo, va a ganar 20. Entonces, estoy comparando esto contra el nivel que va a ganar. Por ejemplo, yo le voy a poner si este valor B5 es igual a qué, y yo le escribo gerencia, si este es gerente, entonces, ¿qué va a multiplicar? Este valor, o sea, los 48, por lo que gana el gerente. Aquí no importa que sea administrativo, porque la fórmula va a aplicar para todas las celdas, ¿no? Ok, si él es gerente, entonces vas a multiplicar las horas que trabajó por lo que gana el gerente. En caso contrario, y hacemos lo que les enseñé. En caso contrario, ¿qué hacemos? Copio con control C, pego con control V. Si B5 es igual al siguiente puesto, es igual a administrativo, entonces, ¿qué sería? C5 por, perdón, sería, aquí sería, sí, C5 por C, y entonces 22, que sería el administrativo, o sea, ahí está, ahí discúlpame, me equivoqué, es C22. Ahí está. Luego que sí me lo acepte, aquí es que me sale, ahí está. Entonces ahí tenemos nosotros el valor. Esto los borro. ¿Sí? Tenemos si es administrativo,
Aquí es muy importante que esté bien tecleado esto, porque si ustedes se equivocan al teclear el texto y no coincide este texto con este, pues les va a marcar error. Entonces, si es administrativo, entonces vas a multiplicar C5, o sea, las horas trabajadas, por lo que gana el administrativo. En caso contrario, y vuelven a copiar de aquí para acá. Control C, Control V, y entonces ya vamos con el siguiente. El siguiente sería operativo. Si es operativo, es igual a C5 por C. El operativo es el 23, C23. Ahí está. Coma. En caso contrario, vuelvo a copiar este último. Control C y pego con Control V. Y ahí está, ¿no? Ok, si no es operativo, entonces sería técnico. Técnico. Que es el, y sería el C24. ¿Sí? Aquí me voy a ver si me deja bajarme, ¿sí? Ahí está C24. Si no es técnico, entonces yo puedo hacer algo. Puedo ponerlo, si no es técnico, entonces es de mantenimiento y que lo haga como lo hicimos en el pasado. Pero yo también puedo validar mi celda para que si yo tecleo mal algo, me diga tecleaste mal el puesto. Fíjense bien. Yo puedo decirle aquí, ok, si no es técnico, entonces nuevamente copio el sí. Voy a copiar uno de aquí para poderlo ver bien. Lo copio aquí y sería, si no es técnico, entonces tiene que ser de mantenimiento. Y entonces sería el mantenimiento de C25. Y haga ahí el cálculo. En caso contrario, o sea, si no es ni gerente, administrativo, operativo, técnico de mantenimiento, quiere decir que el valor que se puso aquí está mal tecleado. Entonces que ahí, si algo se tecleó mal, me va a mandar error. Que ponga puesto mal tecleado, ¿no? Puesto erróneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cierro. ¿Cuántos tengo abierto? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. Entonces cierro 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y doy Enter. Y ya. Fíjense bien. Ahí está la fórmula. Lo doy F2. Y aquí está la fórmula. ¿Sí? Ahora sí. Si yo copio hacia abajo, fíjense lo que va a pasar. Aquí me hizo el valor. Sí, me lo hizo. Me lo hizo bien. Me está calculando el sueldo de la gerencia y eso. Pero aquí nos faltó algo. Recuerden que si yo copio para abajo, este valor de aquí se va hacia abajo también. Por lo tanto, me vuelvo a meter aquí. En esta fórmula nos faltó, ¿sí?, poner las referencias absolutas aquí. Signo de pesos. Y aquí. Nos faltó aquí, bueno, no nos faltó, me faltó a mí ponerle esto aquí, ¿no? El signo de pesos para fijar el valor, ¿verdad? Para que cuando yo copie hacia abajo, este valor no se mueva nada más. Ahí está. Y ahora sí, si lo copio hacia abajo, ya me da el resultado correcto. Entonces, me voy a hacer para acá. Voy a poner la fórmula para que ustedes la vean bien en perspectiva. ¿Sí? Y esta sería la fórmula, ¿sí?, que ustedes tendrían que hacer, pero ahí salió de cómo se hace la fórmula. Es mucho más fácil si ustedes hacen lo que yo les digo, a que si ustedes la teclean. Si ustedes teclean esto, pues va a haber un error, o sea, se van a equivocar. Claro, cuando ustedes hagan la fórmula, pues no cometan el mismo error que yo cometí de no ponerle esto. O sea, desde un principio ya póngale el signo de pesos aquí, las referencias absolutas, para que no lo corrijan después como lo hice yo, ¿no? O sea, sino que desde un inicio lo hagan así y ya después siguen el mismo proceso
para que ya les quede bien su fórmula, ¿sí? Entonces, bien, eso viene siendo el cálculo de la sueldo de horas normales. Ahora, ¿cómo calculamos las horas extras? ¿Sí? Para calcular las horas extras, aquí nosotros tendríamos que ver, primeramente, cómo las calcularía de manera sencilla. Lo sencillo sería, a ver, sería igual a qué? Igual a que a las horas extra sería igual a que las 9 horas que trabajó por 2, porque son el doble. Esto sería lo más sencillo, ¿no? Más las 6 que trabajó, que las multiplique a triple, o sea, por 3. Pero estas son horas, ¿no? O sea, sería las horas que trabajó al doble por 2 para que le den dobles, pero a su vez tendremos que multiplicarlas. ¿Por qué? Por el sueldo hora, ¿no? O sea, sería en este caso si es administrativo, por los 120 pesos, ¿no? Aquí lo estoy poniendo directo, ¿no? Obviamente la fórmula no sería así. Y tendría yo que cerrar para que diga, esto lo multiplicas por 2 y luego lo multiplicas por 120, que es el sueldo, ¿no? Y esto lo multiplicas por 3 y luego lo multiplicas por 120, que es el sueldo, ¿no? Y luego lo sumas y te da el total. Esa sería una de las lógicas, ¿no? Otra podría decir, pues bueno, son el sueldo hora, pues que serían muy sencillos, serían las 120 pesos por las primeras 9, o sea, por la E5. Ahí está. Pero como son al doble, entonces todo esto por 2. Esa sería también, para que se entienda mejor. Todo esto por 2. Más lo mismo, ¿no? Más las 120 horas por la F5, que la F5 viene siendo pues las triples. Y esto, pues lo multiplicas por 3 para que sean triples, ¿no? Entonces, esa sería la lógica de hacerlo directo, pero igual no lo podemos hacer directo porque necesitamos saber si es administrativo, si es operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo con las sueldoras normales, pero ahora ya un poquito más complejo porque tenemos que utilizar estos dos factores. Entonces, para poderlo hacer, pues hacemos lo mismo. Es igual a si que, si, en este caso, B5 es igual a administrativo, pues exactamente igual que la otra. Si es igual a administrativo, entonces lo vas a calcular. Bueno, en este caso empezamos con gerente, ¿no? Me parece, con gerencia. Lo voy a hacer un poco más pequeño para poderlo ver. Bueno, gerencia. No me dejo hacerlo más. Si es igual a gerencia, entonces, ¿qué sería? Voy a salir. Disculpen, es que tengo que ser más pequeño para poderlo ver. Así. Aquí también voy a hacer esto para que no se me mueva los paneles y poderme mover sin que se borre esto de aquí. Ok. Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Si es igual, ¿sí?, a este puesto, sí, este puesto es igual a gerencia, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la fórmula que hice hace rato. Entonces, abres y pones las horas dobles como es gerencia, por los 200 pesos. Pero acuérdense que estos 200 van a llevar, son referencias absolutas, por eso le ponemos signo de pesos. O sea, permítame, aquí sería mejor así para que se entienda más. El sueldo hora por 2 para que sea doble. O sea, 2
por los 200 pesos para duplicarlo y después, para que se entienda más fácil, por las 9 horas. Así sería más sencillo. Esto lo tengo que volver a abrir un paréntesis aquí y aquí para encerrarlo. Es decir, primero me haces esto, y, o sea, los 200 pesos que gana el gerente por 2 para que sean al doble. Por las horas que trabajó al doble. Y ahí me da lo de la gerencia. Más sería lo mismo. Copian esto o casi lo mismo. Ahora serían 3 porque son las triples. Por C21 este sigue siendo el mismo valor. Y aquí ya no sería por la E5, sino por las triples, por la F5. Lo cambiamos. Entonces ahí tengo ya cómo calcularía el sueldo horas si es gerente. Si la prepuesto es de gerencia, entonces 2 por el sueldo hora, y aquí la da doble, por las horas que trabajó al doble, más 3 por el sueldo hora al triple, más las que trabajó al triple. ¿Sí? Y ahora, esto es en caso de que sea gerencia, coma. En caso contrario, y copian todo otra vez. Es más sencillo así a que si se avientan errores de teclearlo, pues no se la van a acabar. Y que aquí ya si no es gerencia, aquí va a ser administrativo. Okay. Si es administrativo, dejan los mismos valores, nada más van a cambiarían la referencia del C22, del C21 por C22, y lo demás seguiría igual. En caso contrario, igual voy a copiar el de acá porque pues el de aquí como que se me borra, ¿no? Copio el de acá hasta acá y lo pego. Ok, ahora ya vimos administrativo y sigue operativo, ¿no? Pongo el operativo y el operativo pues es exactamente lo mismo, nada más le cambio, aquí sería el C23 en el operativo. Así. Coma. En caso contrario, ¿sí? Entonces sería el técnico. ¿Sí? Y el técnico es el C24. Ahí está. En caso contrario, pues sería el de mantenimiento. Aquí, por ejemplo, aquí ya no estaríamos hacerlo como en el otro. Pero bueno, para no confundirlos. No, pues aquí sí no lo ocupamos este. En caso contrario, si no es el técnico, ya se va a hacer mantenimiento. Entonces aquí ya no tendremos que poner ese, sino nada más ponerlo así. En caso contrario, ya nada más me calculas lo que gana el de mantenimiento, que es el C25. Así. En este sí pusimos un if más porque nosotros nos podríamos equivocar al teclear aquí el nivel del puesto y entonces sí podríamos marcar un error. Pero aquí ya no hay error porque aquí ya son valores. Estos valores los agarra de aquí automáticamente. Por eso no ponemos así, lo ponemos directo. ¿Sí? Entonces ya que cerramos, me parece que eran 5 veces más que teníamos que cerrar. Vamos a ver, si no, pues ahorita. 4, 5. Aquí me va a faltar uno, corrección. Ahí está, ya me lo corrigió. Entonces ahí está la fórmula. Fíjense el tamaño de la fórmula. Está algo grande. Teclear esta fórmula sin tener errores es difícil, sobre todo cuando ustedes están aprendiendo. Pero si ustedes igual, lo vuelvo a repetir, utilizan la técnica que les estoy dando, va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan hacer este tipo de operaciones. Ahora bien, ya aquí nada más agarro y ya me calcula el sueldo extra de cada persona. Total de percepciones, ¿cuál sería? Pues la suma de estos, ¿no? Lo que ganó normalmente más el tiempo extra más sus vales. Entonces no es más que una suma que sería igual a lo que gana más esto más esto. Y aquí ya es una suma simple de referencias relativas. Aquí sí no nos importa porque ya lo demás ya lo hicimos aquí y ya lo jalan para abajo. No es más que una suma. ¿Sí? Ahí está. Para el total de deducciones les había yo dicho que íbamos a sacarle el 20% de lo que gana, se lo íbamos a quitar. ¿Sí? Entonces, para sacarle el 20% a esta cantidad, pues no sería más que igual a esto por 0.2 para que me calcule el 20%.
Así es una multiplicación ahí de secundaria, ¿no? Enter y ya. Me sacó el 20% de esta cantidad. Arrastro hacia abajo y ya. Aquí no es más que hacer esto. Y el total a pagar, lo vamos a poner total a pagar. Para que se entienda mejor, el total a pagar va a ser igual a lo que gana menos lo que le van a quitar. Y ahí sale el total a pagar. Y aquí ya nada más jalamos hacia abajo. Y ya tenemos lo que es la tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos faltaría? La grafiquita. Para poner una gráfica nada más voy a seleccionar la tabla. Se van a insertar. Gráficos recomendados. Y vamos a escoger este de aquí. Por columna. Y aquí nos pone algunos diseños. Pues podemos escoger el que más nos guste. Vamos a agarrar ese si ustedes quieren. Y lo único que hacemos es insertarla. Y pues la acomodamos a conveniencia, ¿no? Así o así. O así, etcétera, ¿no? Como ustedes gusten, ¿no? ¿Sí? Y si yo quisiera que me pusiera los valores aquí arriba, pues lo puedo hacer 2 clics aquí. Y aquí me da opciones, ¿no? ¿Qué es cómo quiero yo hacer la tabla? Etcétera, etcétera, ¿no? Si quiero cambiar los colores, con relleno, los bordes. Todos los formatos los pueden ustedes poner aquí, ¿no? ¿Sí? Si yo le doy clic derecho, me dice agregar etiqueta datos y me pone las etiquetas aquí, ¿no? Con el clic derecho sobre la barrita y ahí le ponen ustedes las etiquetas. En fin, aquí ya sería otro tipo de prácticas, pero aquí nada más les estoy enseñando cómo hacerlo, porque lo importante de aquí pues es que ustedes aprendan a utilizar lo que viene siendo las fórmulas anidadas, ¿no? Que es lo más básico, entre comillas, porque sí tiene su grado de complejidad. Y esto vendría siendo la práctica 4, jóvenes, ¿sí? Vamos después a continuar con las siguientes. De momento vamos a detener un poquito aquí y vamos a continuar con el video.